Les voy a pedir, amados, que acompañen al capítulo 14, capítulo 14 del libro de Números. El libro de Números no suele ser muy atractivo, para los creyentes. Su lectura a veces parece ser un poco tediosa o aburrida para algunos, debido a que inicia con censos, conteos de las tribus y son números aquí y allá. Al hermano Harold le gustaron mucho esos números. Él quedó apasionado con los números. Y de verdad que pese a que puede parecer que es un poco tedioso, que es un poco aburrido eso de cómo está distribuido o cómo estaba distribuido el campamento de los israelitas, no es menos cierto, hermanos, que esos textos narrativos que encontramos allí en el libro de Números tienen una gran fuerza expresiva y un valor teológico profundo. A medida de que vamos avanzando en la lectura, van saliendo a flote grandes enseñanzas que podemos ver en el libro. Mira una cosa, el libro empieza con unos censos y decimos, esto sí es tedioso, es aburrido, y casi siempre pasamos a los capítulos donde empieza la narrativa y no tenemos que leer tantos números. Lo mismo ocurre con libros como Crónicas, donde empiezan no con números, sino con nombres. Hijo de fulano, descendiente de sutano y así. Y pasamos casi por unos 5 o 6 capítulos hasta donde empieza la narrativa. Pero mira lo importante que es esto en el libro de Números. Empieza con un censo y luego a mitad del libro, desde el capítulo 26, hay un segundo censo. Y decimos, simplemente conteo de personas. No, es el contraste de 2 generaciones. La primera generación que salió de Egipto y que describe como una generación rebelde, como una generación obstinada, como una generación incrédula, como una generación que despreció a su Dios, que no le creyó a su Dios. En contraste con una segunda generación que empieza en el versículo 26, descendientes de la primera generación, pero esta segunda generación era completamente diferente. Era una generación que se dejó pastorear, que se dejó guiar por su Dios. Una generación al cual el Señor le hablaba y obedecía. También tuvieron altibajos. También hubo pecados en esa generación. No fue la segunda generación, no fue la generación perfecta, pero fue la generación que se levantaba, caía, se levantaba y seguía caminando de la mano con su Dios. A diferencia de la primera generación, que lo único que hizo fue despreciar a su Dios diciendo, ¿por qué nos ha sacado el Señor de Egipto para hacernos morir en el desierto? Mejor nos hubiese sido o morir en el camino o regresarnos a Egipto. Entonces, esos 2 censos no son simplemente números, hermanos. Es el contraste de 2 generaciones y las consecuencias en ambas generaciones. Una generación que no pudo entrar a la tierra por su infidelidad y una generación a la cual le fue concedido entrar a esa tierra. Entonces hay una gran fuerza narrativa, hay verdades profundas allí. Y este capítulo 14 que vamos a leer es uno de los
más profundos en todo el libro de Números. Acompáñenme, por favor, al capítulo 14 y vamos a leer entre el versículo 1 al versículo 25. Sí, es un texto extenso, pero ahora vamos a ver la profundidad que se encuentra allí. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, el pueblo lloró aquella noche, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Por qué nuestras mujeres y nuestros pequeños serán una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros como pan. Su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No los temáis. Entonces, mire la respuesta de los hijos de Israel. Entonces, toda la congregación habló de apedrearlos. Toda la congregación habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se dejó ver en el tabernáculo de reunión ante los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con peste y los desalojaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: luego oirán los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo contarán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, oh Señor, y que tu nube está sobre ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú haces morir a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no fue capaz de introducir a este pueblo en la tierra que les prometió con juramento, por eso los mató en el desierto. Ahora pues, sea engrandecido el poder del Señor, de acuerdo con lo que has hablado diciendo: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos
sobre la tercera, sobre la cuarta generación. Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Miren una cosa, miren todo el comportamiento del pueblo, miren el corazón del pueblo, porque no solamente despreciaron al Señor, despreciaron al mediador que el Señor les había dado. Y ese mismo mediador ahora está rogando por la vida de su pueblo. Quítate de en medio y yo voy a borrar a toda esta nación rebelde de sobre la faz de la tierra, y de ti yo haré una nación más grande y más fuerte. Si lo que ellos miran es la fuerza, yo puedo hacer una nación más grande y más fuerte. Y Moisés separa entre Dios y su pueblo y dice: Señor, así como tú has mostrado tu perdón desde que salieron de Egipto hasta aquí, perdona, oh Señor, ahora la rebelión y el pecado de este pueblo. Acuérdate de tu alianza, de tu pacto, de tus promesas. Y la respuesta del Señor fue: entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. ¡Wow! Yo lo he perdonado conforme a tu palabra, conforme a lo que Moisés le había pedido a Dios. Sin embargo, vivo yo y la gloria del Señor llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Ninguno que me haya menospreciado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra, y a su descendencia, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, puesto que los amalequitas y los cananeos habitan en el valle, volveos mañana y marchaos al desierto, rumbo al Mar Rojo. Hay 3 grandes enseñanzas en este capítulo: la rebelión del pueblo, la mediación y el perdón. Directamente, en términos claros, hay 3 enseñanzas. Tal vez podríamos extraer muchísimas más, pero estas creo que son las principales. La rebelión, que comprende entre el versículo 1 a el versículo 10, se describe toda la rebelión del pueblo. El primer versículo, en donde dice que la congregación lloró. ¿Por qué lloraba amargamente? En los primeros versículos, es porque en el versículo 13 se registra cuando el Señor le da la orden a Moisés de que escoja hombres de entre las tribus de Israel para que vayan e inspeccionen y vean la tierra que Él les prometió. Bueno, esos hombres, luego de haber recorrido la tierra, de haberla inspeccionado, llegaron en presencia de Moisés y de todo el pueblo. Entre ellos estaban Josué y Caleb. ¿Y cuál fue el informe que ellos dieron al pueblo? Ellos dijeron: la tierra que el Señor nos prometió
Es una tierra buena. Lo mismo que dijeron Josué y Caleb. Es buena en gran manera. Fluye leche y miel. Es más, aquí tenemos una muestra de su fruto. Pero los habitantes de esa tierra son gigantes, son descendientes de los hijos de Anac. A nuestros propios ojos, nosotros somos para ellos como langostas, es decir, como insectos. Seremos consumidos y seremos devorados. No podemos vencer a ese pueblo. Y todo el pueblo entró en pánico, en terror, y lloraron. Y entonces empiezan a quejarse. Es lo que nos dice aquí. Ese es el contexto del lloro y de la queja del pueblo de Israel contra Moisés y contra el Señor. ¿Qué es lo que está en el corazón del pueblo? ¿Qué es lo que hay de fondo aquí? La rebelión del pueblo tiene su raíz más profunda en su incredulidad. Dios había hablado una y otra vez a su pueblo y le había prometido que Él lo llevaría, que Él los libertó de la esclavitud, que Él los iba a guiar por el desierto, que Él los iba a sustentar, que Él iba a cuidar de ellos, que Él los iba a introducir en la buena tierra que les había prometido a ellos y a sus padres. Y la respuesta del pueblo cuando están frente al cumplimiento de la promesa de Dios fue: para eso nos ha sacado el Señor de la tierra de Egipto, para hacernos morir en el desierto, para que nuestros hijos sean una presa, para que nuestras mujeres, nuestras esposas, sean una presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y además de eso, el desprecio hacia su Dios se extiende hacia el desprecio al líder que Dios había llamado, hacia Moisés. Y Moisés lo único que hace junto a su hermano Aarón es postrarse delante del Señor, dejándole el juicio a Dios. Señor, yo guardo silencio. El juicio queda en tus manos. Pero lo que caracteriza a este pueblo es precisamente su incredulidad. Ya se los dijo, ustedes vieron lo que yo hice a Egipto. Fueron 10 juicios sobre Egipto. Ustedes vieron mis maravillas. Yo los he traído por todo este desierto con una gran nube que los protege durante el día. Durante la noche, una gran columna de fuego. Yo les he dado a comer pan en el desierto. Yo les di a comer carne en el desierto. Cuando tuvieron sed, les di de beber agua. ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. ¿Me ha de despreciar esta generación? ¿Hasta cuándo no han de creer en mi palabra? La incredulidad era el problema de fondo del pueblo. Era lo que estaba en el corazón del pueblo. Y ese querer volver a Egipto era el resultado de esa incredulidad. Ellos no estaban queriendo volver. Algo que podemos aprender aquí es que en estos primeros versículos de la rebelión, cuando dicen,
mejor nombremos un jefe que nos lleve de nuevo a Egipto. No era el deseo de regresar a un espacio geográfico determinado como tal. Era el deseo de retornar a lo que estaban acostumbrados, al estado de cosas al que estaban acostumbrados, a la monotonía, al servilismo, al ser un esclavo pasivo que no tenía que enfrentar renuncias, luchas, peligros, hambre, sino que simplemente estaban dispuestos a servir de una manera automática, con la misma inercia con la que sirve un animal de carga. Llevamos esto, hacemos esto y obtenemos nuestra comida y eso es suficiente. Y así despreciaban la liberación de Dios. Así despreciaban ellos la redención. Pero su problema, y volvemos al punto, y este es el problema de la naturaleza humana, fue el problema de Adán. La rebelión, la infidelidad, la traición a Dios, detrás siempre está un corazón incrédulo, un corazón rebelde. La incredulidad, la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Israel quedó revelada en el rechazo de sus promesas, de su palabra, de su alianza, y Moisés se encarga de recordarle a la generación que entró a la tierra lo que pasó con la primera generación. En el Deuteronomio capítulo 1, versículo 26 al 33, Moisés le recuerda a la nueva generación que iba a entrar a la tierra lo siguiente: sin embargo, no quisieron subir. Les está diciendo, acuérdense que la primera generación que salió de Egipto, que el Señor la trajo, cuando los puso frente a la tierra y les dio el mandato de entrar y tomar y poseerla, no quisieron subir. Más bien fueron rebeldes contra el mandato del Señor su Dios y murmuraron en sus tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece. Escuche eso. Porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Usted puede creer esas palabras? Porque el Señor nos aborrece, nos ha salvado. Porque el Señor nos aborrece, nos libertó. Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿En qué Dios estaba pensando el pueblo de Israel? ¿Qué clase de tirano creía el pueblo de Israel que era su Dios? Y Moisés continúa, ¿a dónde nos iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos allí a los anaquitas. Entonces les dije, no se aterroricen ni tengan temor de ellos. El Señor, su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos. Miren el pensamiento indigno que los hijos de Israel tenían sobre su Dios. Y miren el pensamiento de Moisés, completamente distinto. El Señor su Dios, les dice Moisés, va delante de ustedes.
Él peleará por ustedes como lo hizo en Egipto. Como también en el desierto, donde han visto que el Señor su Dios los ha traído. Como trae un hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta que han llegado a este lugar, aún con esto no creyeron al Señor. Aquí recordaba en la escuela del pastor Efraín y alcancé a hablar algo de esto con él. Israel, en este capítulo 14, se encuentra una radiografía de esa adolescencia. Un Israel que no sabía hacia dónde quería ir, pese a que Dios lo iba guiando. Miren lo que dice aquí, lo llevaba como el padre lleva al hijo de la mano por el desierto. Y el Señor lo lleva de la mano. Israel es como esos niños que usted lo lleva de la mano y van poniendo sus pies ofreciendo resistencia, así tal cual. Es la misma radiografía. Y el Señor lo va guiando, lo va llevando, lo va cuidando, lo va protegiendo, le va mostrando el buen camino, le va mostrando toda su bondad. Y cuando lo lleva hacia su objetivo y lo tiene de frente, le dice, allí está. No. Tú me has traído hasta aquí para hacerme el mal. El pueblo se convirtió en el peor enemigo de su Dios, del Dios que tanto lo amaba. Y dice el versículo 32, aún con todo esto, no creyeron al Señor su Dios. ¿Sí ve cuál era el problema de fondo en el pueblo de Israel? La incredulidad. Con todo esto, dice Moisés, no creyeron al Señor su Dios, quien iba delante de ustedes en el camino, con fuego de noche y con nube de días, a fin de explorar el lugar donde habían de acampar y para mostrarles el camino a seguir. Miren una cosa, en la narrativa del libro, tanto del Éxodo como del libro de Números, hay un itinerario que se describe bajo las palabras marchar, acampar, levantarse, marchar. ¿Y quién fijaba ese itinerario de marcha? El Señor. El Señor fijaba el itinerario de la marcha del pueblo. Era Él quien guiaba a su pueblo. Lo guiaba como un padre que lleva a un niño de la mano. Así como dicen los salmistas, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Dios no sacó a su pueblo de Egipto y luego le dijo, les dio un mapa, ahí está el Waze, pon la dirección a Canaán y los espero allá. No, eso no fue lo que hizo Dios. Dios le fijó un itinerario, mostrándole con eso su amor, su cuidado, su protección sobre su pueblo. Les mostró el camino y le dijo, te enseñaré el camino por donde debes andar. Te guiaré con mis ojos fijos en ti. ¿Y cómo responde el pueblo frente a todo el cuidado de su Dios? Con infidelidad, con rebeldía, con incredulidad. La incredulidad para Dios es el desprecio más grande. Miren que cuántas veces ha notado usted que se repite una y otra vez la expresión, y no han creído a mis palabras, y aún así no me creyeron, e hice grandes cosas en medio de ellos, y no han creído en mí, pese a todo lo que han visto.
En Deuteronomio capítulo 9, allí en el versículo 23, nuevamente dice, y cuando el Señor los envió, todo lo está haciendo el Señor para ellos. Cuando el Señor los envió desde Cades Barnea diciendo, suban y tomen posesión de la tierra que yo os doy, fueron rebeldes al mandato del Señor su Dios y no le creyeron ni obedecieron su voz. Igualmente, tanto Moisés como los salmistas, el Salmo 106, versículo 24, les recuerda también al pueblo de Israel que siempre han sido incrédulos, infieles al Señor su Dios, pese a todos los favores que el Señor ha hecho por ellos. Sin embargo, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Aborrecieron a la tierra deseable y no creer a la palabra de Dios es un sinónimo de despreciar a Dios. Por eso Dios se dirige a Moisés y le dice, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no han de creer en mí? Ahora, y miramos esa historia y a veces creemos que el Antiguo Testamento es simplemente un preludio en la historia bíblica. Y decimos, ¿cuán rebelde era el pueblo de Israel? ¿Y qué podemos decir de la iglesia hoy? ¿Es la iglesia actualmente diferente en su corazón y en la manera en cómo trata a su Dios a los hijos de Israel? Yo creo que no. La actitud de la iglesia hoy hacia su Dios es una actitud completamente semejante a la de los hijos de Israel en el desierto. No es muy distinta, porque el hombre siempre ha sido el mismo y su corazón y el problema en su corazón no ha cambiado sin importar cuántas generaciones pasen. No importa cuántas generaciones pasen en este planeta. El problema del hombre siempre será su incredulidad con Dios, su desprecio hacia Dios. Y si usted cree, hermano, que eso que ocurrió allá no tiene nada que ver con usted y conmigo, les recomiendo que lea el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Voy a leerlo para ustedes. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto porque el Señor luego le dijo a esa generación, ¿saben qué? Por cada día que estuvieron los espías recorriendo la tierra para luego decir que no iban a entrar menospreciándome porque no creyeron en mi palabra, ahora marchaos al desierto y caminaréis durante 40 años en el desierto, hasta que esa generación muera en el desierto. Y Pablo dice, y quedaron tendidos en el desierto. Pero no termina allí. Pablo sigue diciendo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos
de cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como ellos fueron idólatras. Éxodo 32, el becerro de oro. Haznos, Aarón, un becerro de oro, porque a ese Moisés que el Señor escogió como su siervo, no sabemos qué le haya pasado por allá en el monte. Haznos un becerro de oro. Y cuando tuvieron un becerro que Aarón les hizo, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pablo dice, de la misma manera, hermanos, no seáis ni codiciosos de cosas malas, ni seáis idólatras como ellos fueron. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse, a la inmoralidad. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como alguno de ellos. La practicaron y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el versículo 11, el apóstol Pablo dice, para cerrar aquí esta lectura: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿tiene algo que ver lo que ocurrió en Israel, en el desierto con el pueblo de Israel, entre lo que ocurrió entre el pueblo, Moisés y el Señor? Tiene mucho que ver. Porque es que Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto en el siglo I y dice en el versículo 11, estas cosas están escritas para quienes han llegado al fin de esta época. Así que la iglesia hoy también tiene el deber de mantenerse vigilante para no apartarse del Señor su Dios, como hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y el autor de la carta a los Hebreos también llama a los creyentes que se estaban apartando de su fe en ese sentido. Hermanos, no haya en vosotros un corazón tan malo de incredulidad que los lleve a apartarse del Dios vivo. Ese es el llamado que está de fondo en esa rebelión del pueblo. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón de la incredulidad. Porque entre otras cosas, la historia de Israel nos enseña que la incredulidad tiene un alto costo. La incredulidad tiene un alto costo. Y por eso el apóstol Pablo dice, es un ejemplo, porque de la mayoría de ellos el Señor no se agradó. Y lo que ocurrió fue que quedaron tendidos en el desierto. Esta era la parte más extensa. Los dos puntos que vienen son breves. ¿Por qué? Porque había que tener en cuenta primero toda esta parte de la rebelión del pueblo para que entendamos ahora cómo entra la figura mediadora entre Dios y un pueblo rebelde. En Ezequiel, vayan buscando Ezequiel capítulo 22, porque este es un texto que quiero que lean. Miren una cosa, en la segunda parte entre el versículo 10 al versículo 18 de Números, está como, busquen Hebreos, en el capítulo 14 de Números, entre el 10 al versículo 18, está como Moisés sirve de mediador entre Dios y el pueblo. Cuando el Señor dice, voy a destruir al pueblo, Moisés se para y dice, oh Señor, ten misericordia de este pueblo que tú has sacado de Egipto. Miren una cosa, la humildad de Moisés
frente a Dios. Moisés nunca dijo, yo he sacado a este pueblo de Egipto. Él como mediador simplemente se postró ante Dios y dijo, oh Señor, tú sacaste a tu pueblo de Egipto. Eres tú quien lo has traído. Eres tú, Señor, quien ha perdonado la rebelión de este pueblo desde que salimos de Egipto hasta estar por entrar. No destruyas al pueblo para que ahora digan los egipcios a los cananeos que tú los sacaste porque no pudiste introducirlo a la tierra. Señor, tú eres grande, tu poder ha sido claramente mostrado, al igual que tu misericordia y tu compasión. Perdona, oh Señor, la rebelión de este pueblo. Y me encanta esa forma en cómo Moisés, pese a todo lo que había sido despreciado por el pueblo, el mediador de Dios había sido despreciado por el pueblo. Nombremos un jefe que nos lleve de nuevo a Egipto. Es decir, que nos haga volver al pecado, que nos haga volver al mundo. Se lo dijeron en su cara. El pueblo despreció a Dios y despreció a Moisés, siervo de Dios, a ese mediador humilde. Nombremos un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés medió para obtener el perdón de su pueblo. Y el profeta Ezequiel dice que en sus días, ojalá hubiese tenido un hombre como Moisés. En Ezequiel 22, versículo 30, mire lo que ocurrió en tiempos del profeta Ezequiel. Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. No hallé ninguno. Miren lo que está diciendo el Señor al profeta. En los días del profeta, nuevamente la nación de Israel estaba completamente apartada de su Dios. Basta con que usted lea los primeros versículos de este capítulo para que usted entienda el contexto de estas palabras, pero si usted lee todo el libro, es una cosa supremamente espantosa. Tanto así que lo primero que el Señor hace es decirle al profeta, hijo de hombre, yo te voy a enviar a un pueblo, escuche esto, yo te voy a enviar a un pueblo de duro rostro, de una cerviz endurecida como un pedernal, a un pueblo de oídos incircuncisos que no solamente no oye mi palabra, sino que no le cree a mi palabra. Te voy a enviar a un pueblo cuya rebelión está escrita en su corazón con un cincel con punta de diamante. Así era el corazón del pueblo de Israel. Así eran los hijos de Israel de los tiempos de Moisés. Pero esa generación tuvo un hombre que, como dice el Salmo 106, voy a leerlo para ustedes. Salmo 106 dice que se paró en la brecha. Versículo 26. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas, trajo luz. Este texto no lo traía. Déjenme ver si lo encuentro, el versículo.
13, 23. Dice, después entró Israel en Egipto y Jacob fue extranjero en la tierra de Canaán. Dios hizo que su pueblo fuese fecundo y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de estos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra su siervo actuaran con engaño. Envió a Moisés su siervo y a Aarón. Sí, pero hay una parte aquí en donde dice, es retratando lo que ocurrió allá en el desierto, en Números, que Moisés se paró en la brecha. 106:23. Gracias, pastor. Él dijo que los hubiese destruido de no haberse interpuesto Moisés su escogido ante él en la brecha a fin de aplacar su ira para que no los destruyera. Miren lo que hizo Moisés. Dios estaba dispuesto a destruir el pueblo y Moisés se paró en la brecha entre él y su pueblo, suplicando perdón por su pueblo. En los días del profeta Ezequiel, el Señor dice, he buscado entre los hombres de esta tierra a alguien que levantara un muro, que se parara en la brecha. No era que levantara un muro de ladrillos, no, era un hombre que intercediera por ese pueblo pecador, por ese pueblo infiel, incrédulo, desobediente. Dice, tan mal estaban que no hubo uno que se parara en la brecha, un mediador que se parara en la brecha entre el pueblo y su Dios. ¿Y cuál fue la conclusión en días de Ezequiel? El Señor trajo juicio sobre ese pueblo. ¿Y quién es Moisés? Para nosotros, una figura de Cristo. Moisés es la típica figura de Cristo como mediador. Y el apóstol Pablo lo entendió así. Hay un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Moisés, dice el autor de la carta a los Hebreos, fue grande en toda la casa de Dios como siervo. Fue grande, fue el hombre que se paró con valentía ante ese Dios justamente airado con su pueblo, y se paró en la brecha y se postró delante de su Dios y clamó por el perdón de su pueblo. Eso es lo mismo que ha hecho Cristo con esta generación rebelde, pecadora, malvada, impía, perversa, que éramos tú y yo, porque el apóstol Pablo lo dice, en otro tiempo vosotros también erais enemigos, en vuestra mente, en vuestros pensamientos, también seguíais a este mundo, también seguías la voluntad de la carne, también eras hijo de esclavitud, y seguías al príncipe de este mundo. Así éramos nosotros. Pero dice que Cristo ha venido ahora como un mediador. El autor de la carta a los Hebreos lo dice en el capítulo 9, versículo 15, que ahora Cristo es mediador de un mejor pacto. Moisés consiguió que Dios pudiese perdonar a su pueblo. Cristo consiguió eterno perdón y eterna redención. Y ahora, por medio de Cristo, nosotros, dice el autor de la carta a los Hebreos, tenemos completo acceso. Acercaos pues al trono de la gracia y hallaréis, dice, gracia, misericordia y oportuno socorro.
pero gracias a quien tenemos ahora ese acceso al camino nuevo y vivo que Jesús, el Hijo de Dios, abrió para cerrar esa brecha entre el Padre y nosotros, pecadores. Esa misma obra de mediación que hizo Moisés, el Hijo de Dios la ha hecho a una escala superior. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que la mediación de Cristo es tanto superior a Moisés. Por mucho superior a Moisés. Porque dice, ahora tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que asumió nuestra naturaleza, que ha enfrentado también las mismas vicisitudes que todo ser humano ha enfrentado, pero sin pecado. Y por medio de él tenemos ahora un claro acceso a Dios. Por medio de Cristo Jesús, quien dice, no entró a un tabernáculo hecho de manos humanas, sino al cielo mismo, para interceder, dice, intercede por nosotros. Esa es la figura del mediador que está allí, en ese capítulo 14. Así que sí, lo que Dios hizo, lo que Moisés hizo por los hijos de Israel en ese desierto es lo mismo que Dios hizo por nosotros, porque nosotros no éramos diferentes. Nuestro corazón era la misma radiografía que los hijos de Israel en esa época. Por último, el perdón. En el versículo 19 en adelante, de Números 14, cuando Moisés suplica por el perdón de su pueblo, Dios le responde a Moisés por su mediación diciéndole, ya lo he perdonado. Miren una cosa, dice, ya lo he perdonado conforme a tu palabra. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál hubiese sido la respuesta del Padre? Ya los he perdonado conforme a tu palabra, a tu mediación salvífica. Hay rebelión, hay mediación y hay perdón donde hay genuino arrepentimiento. Si Cristo es tu mediador, hallarás perdón. Si vienes a Dios en genuino arrepentimiento y Cristo es tu mediador, hallarás perdón. Ahora, Dios perdona completamente el pecado y la rebelión, y como dice el profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 17, Él los echa. ¿Qué hace Dios con tu pecado, con el mío, así como hizo con los hijos de Israel? Hace lo siguiente: he aquí, fue por mi bien que tuve gran amargura, pero tú libraste mi vida del hoyo de la destrucción, pues has echado tras tus espaldas todos mis pecados. Has echado sobre tus espaldas todos mis pecados. Y Juan, cuando vio a Cristo venir, dijo, he allí el Cordero de Dios que carga sobre sí el pecado del mundo. ¿Sí ves las referencias? ¿Sí ves cómo Dios ha lidiado con un pueblo rebelde y contigo y conmigo a través de la misma figura? Pecado, incredulidad, rebelión, mediación, intercesión y perdón. Y el pecado es completo. Sin embargo,
Sin embargo, hermanos, debe quedar algo claro, y es que aunque el pecado de Dios es pleno, es completo, en ocasiones tendrás que lidiar con las consecuencias del mismo. Y es algo que aprendemos de la historia de Israel. Dios los perdonó, pero hubo consecuencias. ¿Quiso decir eso que el perdón de Dios no fue real? No. Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta y se arrepienta. Dios respondió a Moisés, ¿tú quieres que yo perdone a este pueblo? Ya lo he perdonado, conforme a tu palabra. Pero esta generación sufrirá las consecuencias de su pecado. El perdón no siempre exime de las repercusiones de las malas decisiones. No exime de sufrir las consecuencias. Y Israel vivió eso. Ya te perdoné, ahora marchaos al desierto hasta que esa generación incrédula y perversa y los espías que me despreciaron y despreciaron mi palabra y mis promesas mueran en el desierto. Así que aprende una cosa, hermano. Ve a Dios, sí, vas a encontrar perdón, pero tendrás que lidiar con repercusiones de malas decisiones. Y esa es una verdad ineludible. Es lamentable, sí, pero es la forma en cómo Dios trata con nosotros. Así que, finalmente, si hay alguna persona que no sea creyente, ¿qué puede aprender de esto? Que la rebelión tiene un precio, la incredulidad tiene un precio costoso. Es una ofensa grave la incredulidad. Es una ofensa grave el no prestar atención a las palabras de Dios. El no escuchar a Dios. No seas como esa generación que no quiso escuchar a Dios. Como esa generación que endureció su corazón y que despreció a Dios a través de todo el camino. Porque no sea que llegue el momento en el que el tiempo se acabe, y como decía el pastor Efraín hoy, el tiempo de Dios es hoy, el del diablo es mañana. Mañana puedes perder la vida y no haberte reconciliado con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, hoy es el día de la salvación. Hoy, es hoy. Sé salvo hoy. No mañana, mañana no sabes si serás salvo porque mañana no sabes si amanecerás con vida. Sé salvo hoy, escucha a Dios. Depón ese corazón incrédulo y rebelde y hallarás perdón. Los creyentes debemos aprender que el pecado tiene repercusiones y que el pecado puede puede ser una piedra de tropiezo que entorpezca nuestro crecimiento y nuestro peregrinaje espiritual. Porque si Dios te ha perdonado, eres perdonado. Eres uno de sus hijos. Pero si permites que el pecado siga siendo un tropiezo en tu caminar, en tu peregrinaje espiritual, no vas a crecer, no vas a madurar. Vas a ser como ese niño que era el pueblo de Israel en el desierto. Es decir, un niño caprichoso, berrinchudo, ingrato, incrédulo, rebelde y menospreciador de Dios. No vas a crecer, hermano, si permites que la incredulidad gane terreno
en tu vida. Mira lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, no haya en ustedes que brote un corazón de incredulidad, un corazón duro de incredulidad. ¿Por qué? Porque terminarás apartándote del Señor tu Dios. Y ese alejamiento a veces parece muy sutil, pero se paga un alto precio, como vimos en la historia del pueblo de Israel. Hemos aprendido verdades maravillosas sobre cómo Dios trata con el pecado y sobre cómo Dios levantó a un hombre, Moisés, y ahora cómo Dios envió a su Hijo amado a morir por nosotros, a ser de mediador por nosotros. Pero recuerda, el pecado siempre va a traer repercusiones. El pecado siempre va a traer consecuencias. Así que el llamado es: mantente firme, como decía el apóstol Pablo a las iglesias. Manteneos firmes en la fe. Cimentados, dice, arraigados y cimentados en la fe. Si estás arraigado y cimentado en tu fe en Dios, en tu fe en Cristo, dice, probablemente no caerás. Y si caes, te levantarás y seguirás caminando hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.